Y en conclusión, algo no funciona totalmente en el movimiento. Y eso se conoce porque no tenemos la misma presencia. Algo no está totalmente bien. Pero nos da la impresión, como comenzaba, que el grano cayó en tierra hace algunas décadas y que está germinando y que se levantará, se purificará de protagonismos intolerantes, innecesarios, poco fraternos y poco leales. No hagamos de nuestro modo de pensar banderas de cruzados que son de los tiempos que hoy en el mundo moderno más nos dan pena, cuando en nombre de Dios, como cualquier otra religión medio bárbara, matábamos, teníamos ejércitos para conquistar. Todo eso tiene una enorme comprensión de fe, enorme, pero teníamos métodos que no eran. Juliano el apóstata apostató de la fe cristiana, el sobrino de Constantino, y fue el emperador. Y un día él vivía muy inconforme con la religión pagana a la que él había vuelto el imperio. Y escribió una carta que está en el Catecismo de la Iglesia Católica y le decía a los sacerdotes de la Iglesia del imperio: ¿qué pasa con ustedes? Ustedes no son capaces de asistir a sus pobres. Vuelvan la mirada a los cristianos. Asisten a todos sus pobres e incluso a los pobres de nosotros que no atendemos. Yo me pregunto cuál. Claro que hay un apóstata, pero no había apostatado de la esencia de la fe, que es el amor. ¿Quién es apóstata? Ese había apostatado de Jesucristo, de profesar su nombre, pero pedía tanto amor como Jesucristo. El amor a los hermanos. Cuando esto invade un continente como el de nosotros, nacen muchas cosas, a veces equivocadas, extremas, incomprensibles, sí. Lo único que decimos es tratando de entender y de aplicar el Evangelio. Todos tenemos capacidad de convertirnos, como el grano de trigo caído en tierra. No olviden esa imagen de Jesús. El movimiento solo será fermento como el grano de trigo, desde abajo y desde adentro. Desde abajo y desde adentro. Esa es la condición. Y con esa condición el movimiento retoñará. Lo he visto crecer como una primavera y ser una gran respuesta a la iglesia, y no cualquier iglesia, una iglesia continental. Desde los Estados Unidos hasta la Tierra del Fuego. ¿Cuántos países recorrí yo con esta hermosa experiencia de que pasaba el Espíritu por América con un instrumento que se llamaba cursillo de cristiano? Con un instrumento como ese. Lo he visto crecer como una primavera. Lo he visto frío, incluso en mi propio país, un poco estéril, como en el invierno. Pero no hay invierno sin primavera. De pronto recomienza modesto y tímido, pero más centrado en lo fundamental. Nos volvimos un poco triunfalistas. Y tengo la impresión de que estamos en eso también a nivel universal.
el modernismo nos ha afectado y hemos devaluado sin saberlo algunos valores. La tabla de salvación no es el modernismo, tampoco es el tradicionalismo. Entonces, ¿qué? La sabiduría del Evangelio. La sabiduría del Evangelio. Hay que distinguir entre lo fundamental, lo importante y lo accidental, que abunda lo fundamental en el mundo moderno. Hay que saberlo discernir, pelearnos solo por lo fundamental. La expresión tan conocida por los ojos de Agustín, unidad en lo fundamental. Lo fundamental es nuestra amistad consciente, creciente y compartida con Jesucristo, el Verbo hecho carne, objeto de nuestra búsqueda y respuesta a nuestros más íntimos deseos de ser felices. El hombre que encuentra a Jesucristo desata el problema y el interrogante del porqué y el para qué de la existencia humana. Definitivamente tener fe viva es una maravilla. El encuentro con Cristo es de donde deben surgir los anhelos de renovación del movimiento. El acontecimiento Jesucristo está a nuestra disposición y es la única propuesta, porque es la única respuesta plena y verdadera que puede dar sentido y dirección a la existencia humana. Con eso solo basta para decir, si hay algo que le dé sentido, el hombre será feliz, decía Kierkegaard, solo el día en que encuentre una razón por la cual valga la pena vivir y morir. ¿Y qué día leí en el periódico algún pensador que decía, el hombre solo será hombre el día que tenga una causa para morir? El sentido es la causa y es el gran don, es la razón, es no caminar desperdigados por el mundo sin saber para dónde vamos, donde todo es igual, como en el cuento de la Caperucita Roja. Cuando llega a la bifurcación de caminos y le pregunta a un búho que está en un árbol, búho, ¿y por cuál camino tengo que coger? Y le pregunta al búho, ¿y para dónde vas? Dijo, no sé. Dijo, entonces coge cualquier camino. Nosotros sabemos para